Dios los bendiga, que Dios bendiga a todos los que están escuchando ahora por internet, a los que están viendo en directo esto. Aleluya, hemos orado, hemos tenido un tiempo maravilloso de oración. Si alguien está escuchando, viendo este vídeo, seguramente ahí también en todos los vídeos que tienes el audio del tiempo anterior y ha sido un momento muy bonito, sobre todo con mucha presencia de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 4, esto lo estuvo compartiendo Lili el domingo pasado. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Originalmente este texto en Isaías, también así está traducido en alguna de las Biblias, dice el pueblo que caminaba, que andaba con tinieblas. Dando a entender el pueblo que caminaba por un camino oscuro. Vio gran luz y los asentados, y en este caso habla de los que viven, moran, ¿vale? Primero da la intención de alguien que camina. En el la segunda ejemplo que da, habla de alguien que vive. O sea, ya sea que estuvieran andando, ya sea que estuvieran viviendo, dice, y los asentados, los que viven en región de sombra y de muerte, Dios les resplandeció. Es maravilloso este texto. Entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Gloria a Dios. Más allá de los límites de Israel. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los enfermos, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Donde yo vivía decía que cuando cambiaba la luna, la gente se le volaban los pájaros de la cabeza. Eso le decían los lunáticos. ¿Sabes que cuando hay mucho viento yo me pongo un poco agobiado, No me pongo loco, pero me pongo agobio, me pone mal, no me gusta el viento. Ana vive en una zona de tantos vientos. Me decía Ana el otro día, papá, ahora mismo las palmeras estaban inclinando así. Yo decía, Dios mío, ¿cómo vive la gente allí? Hay tanto cambio en la atmósfera, la ionización, los electrones de nuestro cuerpo se acomodan de un lado para otro. Todo eso repercute en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso. Todos esos cambios atmosféricos repercuten tanto. Tú no te das cuenta, pero a veces estás mal, te duele el cuerpo, te duele la cabeza, estás mareado. La gente cambia de carácter. En este caso habla de gente endemoniada y gente que tenía problemas mentales o de reacciones de carácter, reacciones que le llamaban los lunáticos, gente con un montón de alteraciones que vete a saber por qué se causaban. Podrían ser externas como podrían ser internas. Lo cierto es que aquí en la Biblia no se da una explicación de dónde viene, sino que se habla de que Dios los sanó y se acabó la historia. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó.
Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, de toda esta región, no solamente de los límites de lo que era el Israel, que ya casi no era Israel, en realidad era Israel, pero eran provincias romanas. Y hubo un movimiento en todo esto. Y yo de este texto saco algunos aspectos maravillosos. En primer lugar, Dios me habló mucho con la predicación de Lili, por eso vuelvo a compartir esto. Lo primero que aparece, bueno, aquí aparecen tres cosas, ¿no? Por un lado ves la luz del reino de los cielos, porque dice que cuando había tinieblas vino luz. Lo segundo que ves aquí es la fe sencilla. La fe sencilla. No solamente es importante la fe, es importante la sencillez. Porque sin sencillez no hay fe. Jesús un día dijo, te alabo, Padre y Señor del cielo, porque has revelado estas cosas a los niños y las has escondido de los sabios. Por lo tanto, si no hay sencillez, no hay fe. La persona que no es sencilla le cuesta confiar en otra persona. Los niños son muy sencillos. Mamá y papá lo cogen, lo meten en el carrito, que si esta mañana hiciste eso, ¿verdad? Y él dijo, a ver, espérate, explícame dónde vamos a ir porque yo no sé si estoy de acuerdo o no. Bueno, vamos a ir a la iglesia. Bueno, pero estamos todos de acuerdo, esto debería ser democrático. Que vote mamá, papá, ¿tú estás de acuerdo con mamá? ¿No? Gracias a Dios todavía no dice eso. Es sencillo él. Donde los padres lo llevan, allí va. Y por eso disfruta y por eso vive. Si no, no hubiera sobrevivido. Es un bebé pequeño. Qué importante es la sencillez, sobre todo cuando lo relacionamos con Dios. Qué importante es la sencillez en el matrimonio, ¿no? Bueno, la fe sencilla. Y lo último que aparece aquí son los milagros. Todo eso se manifestó en aquel tiempo, en esos lugares. Y te decía la luz del reino, en Isaías dice pueblo que andaba en tinieblas. Este texto está en Isaías, era una profecía sobre la venida del Mesías. El pueblo que andaba en tinieblas vieron una gran luz. Y luego habla de los que moraban o vivían bajo sombra de muerte. Hay una palabra en hebreo que es almavet. Y esa palabra es una palabra compuesta que significa cobertura, tapa, ala. Y la otra palabra es muerte. Este texto, y muchas veces aparece como el valle de sombra de muerte, por ejemplo. Se aparece este concepto, esta palabra, como una sombra, como una cubierta, como una tapa que trae oscuridad de muerte debajo. Para que lo entendamos bien, la idea es de la tumba, de una tapa que se pone y todo lo que queda abajo está oscuro y solamente hay muerte. Este texto dice, y el pueblo que vivía bajo una tapa de muerte vio luz. Yo no sé si realmente entendemos lo que dice este texto. Habla de opresión espiritual y opresión en todo sentido. Habla de vivir siempre bajo la muerte, la tristeza, la angustia. De hecho, uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra tierra, en nuestra provincia, es la angustia. Es la angustia. Y no es sorprendente de saber toda la religión que hay detrás de todas estas cosas. Pero uno de los grandes dramas que vivimos es la angustia. La gente que viene de otros lugares, una de las cosas que más les sorprende cuando está aquí en Granada por tiempo es que nunca habían experimentado esa sensación de tristeza y de angustia que se experimenta muchas veces en este lugar. Cuando yo leo este texto de una tapa de sombra de muerte debajo, pienso en toda la tristeza y la angustia de la muerte. A veces no es la muerte física, pero es el temor a las enfermedades, es el temor a la muerte lo que produce en nosotros un temor que al final nos lleva a caminar en una muerte del alma. Es el temor a un montón de otros aspectos de la vida, que se destruya el matrimonio, que se destruya la relación con los hijos. Y muchas veces cuando hay cierta debilidad en el mundo, en lo emocional, podemos caer en depresiones, en tristezas profundas, que en muchos casos mucha gente necesitará medicación para esto. Este texto dice, los que caminaban como ciegos recibieron luz en el camino.
en esa región. Habla de una región a la cual se le llamaba región de los que caminan en oscuridad y de los que están bajo una capa de muerte y de tristeza. Jesús se fue allí. Jesús no se quedó en Jerusalén, donde era el centro de la religión, donde estaban las grandes escuelas rabínicas, donde estaban todos los rabinos, donde estaban todos los maestros. Si Jesús hubiera querido tener éxito humano, se hubiera quedado en Jerusalén. Pero no se quedó en Jerusalén, se fue al norte. El lugar más complicado, más difícil. Donde mucha de la gente que habitaba allí no sabía leer y escribir en hebreo. Hablaban arameo y hablarían hebreo, pero no sabían leer y escribir en hebreo. ¿Y por qué es significativo esto? En Jerusalén la mayoría de la gente sí escribía y leía en hebreo. No hablaban arameo, el arameo se hablaba en el norte. En el norte hablaban arameo y hebreo, pero no sabían escribir y leer en hebreo, la mayoría de ellos. ¿Sabes por qué? Porque para aprender a leer y escribir en hebreo se aprendía y se aprende en la sinagoga. Porque para leer la ley de Moisés y los profetas tienes que hacerlo en hebreo. Entonces todos los padres mandaban a los niñitos a los 6 años, como se hace también ahora, a la sinagoga para ser instruidos allí. Y lo primero que aprende es aprender a leer y escribir en hebreo, por lo menos aprende a leer en hebreo, o los textos bíblicos al menos en hebreo. Mucha de esta gente se le llamaba gente del vulgo. ¿Y por qué? ¿De dónde concluyo yo esto? Ya lo vamos a ver un pelín más adelante en la predicación. Pero la Biblia dice que cuando Jesús murió y resucitó y Pedro fue arrestado y estuvo hablando con los sacerdotes del templo, y los sacerdotes le discutían a Pedro, Pedro les habló con tanta claridad diciendo quién era Jesús y que él era el intermedio entre Dios y los hombres, el yesod, el fundamento. Y dice que ellos se quedaron admirados de la sabiduría de Pedro, sabiendo que era un hombre del vulgo. Por lo tanto, Pedro no sabía escribir en hebreo, ni sabía leer en hebreo. ¿Y dónde está lo relevante de esto en lo que yo estoy diciendo? Que es evidente que la mayoría de esa gente no acostumbraba a mandar a sus hijos a la sinagoga. Por lo tanto, no estaban muy instruidos en religión. No eran gente que tenía una gran instrucción religiosa. En Jerusalén sí. En Jerusalén estaban las escuelas, lo que piensa este, lo que piensa aquel, y discutían entre ellos y debatían entre ellos. Y Jesús se fue al norte. Por eso te hablo de la fe sencilla. Pero lo primero, te decía recién, habla de la oscuridad, del caminar, del transitar la vida en oscuridad, transitar la vida en tristeza y dolor. ¿Con qué te vas a encontrar mañana cuando te levantes? Con oscuridad, decían ellos. Y no es así. Y si es así, Dios es luz, dice aquí el texto. Él vino a traer luz a los que andaban en tiniebla. ¿Con qué me voy a encontrar a la vuelta del camino? Llevo un desperfecto en el coche, una luz rota, y si me encuentro a la vuelta del camino con un control de la Guardia Civil, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar mañana cuando me despierte? Yo, leyendo este texto, pensaba cuántas veces nos despertamos y hay tristeza. Eso es espiritual, no hay otra explicación. Yo me tengo que poner a orar antes de cualquier cosa y batallar, pidiéndole a Dios que llene de gozo mi alma. Este texto habla de gente que caminaba en muerte, o de situaciones en las que se camina en muerte. Y lo otro es como una tapa, vivir cubiertos bajo el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y dice este texto que la presencia de Jesús manifestó la luz, porque trajo el reino de los cielos, porque manifestó al Padre, porque hubo una revelación para ellos, porque trajo esperanza, y porque hizo milagros que fortalecían la fe y la esperanza. La esperanza es un estado de ánimo. La fe es una actitud. Cuando nosotros creemos y tenemos fe, aparece en nosotros un estado de ánimo que es la esperanza. Es un estado de ánimo como el gozo, como la alegría, como la tristeza. La esperanza es un estado de ánimo. De espera, de satisfacción en algo que sabes que va a llegar. Es tener la satisfacción antes de tiempo. Eso es esperanza. Y eso lo produce la fe. Cuando Jesús vino diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hizo milagros. Estuvo con la gente. Y esto comenzó a abrirle un panorama a la gente. No todo está perdido. Comienza a aparecer una luz en medio de todo esto. La luz de la vida. La luz de la vida. Pero también era la luz de la revelación de Dios entre los seres humanos. Ya Dios no estaba lejano.
Amén. La luz de la mente que un día se da cuenta, o mejor dicho, la luz en la mente que un día se da cuenta, esa mente, que no hay distancia entre la existencia del ser humano y la existencia de Dios. Que no hay separación entre la existencia de Dios y la existencia de los seres humanos. Que Dios podía estar en medio de su gente. De pronto esto cambiaba las tinieblas y hacía que aquella larga noche se acortara y viniera el día. Había esperanza. Él va a cambiar todo. Cuando nos despertemos, Él tendrá todo preparado. Cuando nos levantemos, estará el desayuno puesto. Gloria a Dios. Esto es algo maravilloso. Yo hace poco recordaba mi niñez. Miren que hace mucho tiempo hay que tener mucha memoria para recordar mi niñez, Pero recordaba mi niñez. Recordaba los momentos lindos de mi niñez. Y recordaba los veranos. Porque yo decía el otro día, ¿por qué me fastidia tanto este calor y este agobio? Cuando era niño me encantaban los veranos. Pero eran los veranos del río, los veranos de la sandía, los veranos de jugar con mi hermana, los veranos de acostarnos tarde porque jugábamos en el césped, en la hierba de mi casa, que era un campo. Y de levantarnos relativamente temprano, porque mi madre no nos perdonaba. Pero nos levantamos y el desayuno estaba hecho, éramos chiquitos. Y luego nuestra gran tarea era hacer algunas cositas, ayudarle a nuestra madre, y luego nuestra gran tarea era jugar. Y nos acostábamos contentos, riéndonos. Me acuerdo la frase de mi madre, decía siempre, no se aloquen, ¿no? Yo decía, están alocados, decía ella, ¿no? Porque no parábamos de reírnos con mi hermana. Nos dormíamos riéndonos y nos despertábamos con ganas de salir corriendo a jugar. No quiero seguir hablando de usted porque lloraría. ¿Cómo hemos perdido todo eso? ¿Cómo hemos perdido esa gana de vivir? De salir corriendo por las mañanas a disfrutar del día que Dios nos acaba de dar. Pero a veces nos despertamos con tristeza. Con tristeza. Nos despertamos con angustia. Necesitamos volver a esto, iglesia. Necesitamos volver a esto. La Biblia dice que la luz es la vida. Por lo tanto, la existencia, no solamente la existencia, sino la vitalidad del ser es la luz. La vitalidad de Dios para mí es luz, porque me da vitalidad. Cuando yo tengo ganas de vivir es luz para otros. Un niño que corretea en la casa es luz para los abuelos. Es ganas de vivir. Es recobrar muchas cosas. Abuelos que están solos porque han perdido a la abuela o han perdido al abuelo. Viene un niño a la casa y ellos de pronto otra vez, es como que la casa se ilumina. ¿Sabes cómo se llama eso? La luz de la vida. Y eso lo enseña la Biblia. Jesús dijo, los que me sigan a mí caminarán en la luz de la vida, no en la oscuridad del mal carácter. Sí, muy cristiano, pero todo lo que sueltas es tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 1 decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Necesitamos la vida de Dios, la vitalidad de Dios, el entusiasmo que viene de Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas prevalece. Amén, gloria a Dios. Cuando enciendes una luz en una habitación, no queda la habitación la mitad en oscuridad y la mitad en luz. O hay luz o hay tiniebla. Es todo así. Y dice, y las tinieblas no prevalecieron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que ese testimonio de la luz. Él no era la luz, pero él vino a dar testimonio. Dijo, viene la luz. A fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese era Jesús de Nazaret. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El sistema no le conoció. El sistema, no importaba si era religioso, político, lo que fuera, no le conocía, porque son sistemas humanos que entronan al ser humano sobre Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que recibieron
los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El ser hijo de Dios no tiene nada que ver con la genética. El ser hijo de Dios no tiene nada que ver con la genética, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el espíritu. Amén. Con todo mi respeto lo digo. Aquí están todos estos movimientos nuevos que quieren meter el judaísmo dentro del cristianismo para sentirse más cercanos de Dios. No se trata de genética, se trata de espíritu. Y quien nos ha dado la capacidad de ser llamados hijos fue el Hijo que murió por todos los seres humanos para que los que no le conocíamos le conociéramos. Y dice, todos los que le recibieron les dio el poder, la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Por eso te dije, la vida era la luz y toda manifestación de vida es la luz del reino. Toda manifestación de vida es luz del reino. Dale gracias a Dios por toda manifestación de vida. Porque la vida viene de Dios, porque Dios es vida. La luz, te decía recién, también como revelación, que no había distancia entre la existencia de Dios y la existencia de los seres humanos. No había distancia. De pronto ellos se dieron cuenta que aquel gran Dios adorado en el templo de Jerusalén, aquel gran Dios de los profetas, no era un Dios cercano de una manera, pero lejano también en otra manera, sino que era un Dios que podía estar en medio de ellos. Era un Dios palpable, decía Juan. Lo tocamos, lo vimos, estuvo entre nosotros. Él fue visto, fue cercano, hizo milagros y reveló que todos los que vuelven al Padre recuperan la condición real, experimental de ser llamados hijos de Dios. Esto es algo maravilloso. En la parábola del hijo pródigo aparece una enseñanza que introduce Jesús y es el concepto de padre. Para nosotros esto es muy cotidiano porque lo leemos siempre en el Nuevo Testamento, pero no fue así para el pueblo de Israel. En cada oración, en cada ritual que se haga, sea de Pascua, sea de Año Nuevo, sea de lo que fuere, de Hanukkah, de lo que fuere, todo siempre comenzará con una oración. Cada comida comenzará con una oración. Cada Shabbat, cada cena de Shabbat comenzará con una oración. Esa oración nunca es hecha al Padre, es hecha al Señor. Y no está mal porque Él es el Señor. Pero cuando tú nunca has recibido la idea de que Él también es tu Padre, las cosas cambian. Para ti es muy diferente decir el Señor, porque en tu mente también está el concepto de Padre. Pero cuando tú no tienes el concepto de Padre, solo tienes el concepto del Señor, es diferente. Y lo digo con vergüenza y con dolor, yo sé que todos los que estáis aquí, los que me escucháis por internet, habéis luchado mucho también con muchas cosas de vuestra fe. Pero en un momento muy difícil de mi vida, yo le dije a Lili, yo no sé si conozco a un Padre, yo conozco un Señor. Y entonces y me avergüenza decirlo, me avergüenza mucho, pero soy sincero. Y yo le dije, Dios sabe que yo le voy a decir que sí. Y entonces yo voy a hacer lo que Él me diga. Pero ¿cómo me cuesta esto? ¿Cómo me cuesta aquello? Y Lili me decía, pero ¿no te das cuenta que es tu Padre? Yo en ese momento estaba viendo un Señor, no estaba viendo un Padre. Mi concepto de Dios estaba equivocándose por la opresión, la lucha, las tristezas que tenía encima. A veces nosotros no entendemos esto, a pesar de que conocemos el concepto de Padre. El hijo pródigo, escúchame bien, se arrepintió y volvió a casa. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, aparece una gran revelación. Por eso, cuando uno tiene que luchar con alguien para hacerle entender que Dios lo ama, por más que me diga que se arrepintió, yo no creo que se haya arrepentido genuinamente. Sabe que Dios le va a ayudar, pero no sé si hay un verdadero arrepentimiento. Porque una de las maravillas de un verdadero arrepentimiento es que posterior a ello viene la revelación de que Dios es tu Padre. Y esto lo enseña Jesús en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dice, volveré y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué le dice? Hazme como a uno de tus jornaleros. Me basta con que tú seas mi Señor
Y que en tu casa yo tenga abundancia de pan. ¿Sabéis cuántos cristianos están con Dios solo como Señor y solo porque les da el pan y les sana las enfermedades? Y muchos predican desde los púlpitos, pero no podemos privarnos de esta maravillosa revelación dada por Jesús y en segundo lugar dada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, de que Él es nuestro Padre. Y es una cuestión de cercanía, es una cuestión de afecto, es una cuestión de filiación. Él es mi Padre. A veces nos cuesta entender esto por nuestra relación anterior con nuestros padres, por las soledades que hemos vivido, por las desconfianzas que tenemos, por los maltratos que hemos visto, porque nunca conocimos un padre, o porque el padre fue violento, porque la madre nunca estuvo, porque te criaste en las calles mientras tu madre trabajaba y volvía a casa y tú estabas solo en la calle. No digo que faltara afecto, pero tal vez faltó presencia. En los momentos que tal vez necesitaste un abrazo. Y nos criamos con determinadas orfandades. Y a veces nosotros seguimos al Señor. Por eso te decía, tienes que entender esto, porque para el pueblo de Israel los nombres más comunes es Él, Dios, Elí, Dios mío, Elohim, Elohenu, nuestro Dios, Adonai, Señor. Pero nunca aparece la palabra Padre, Abba. Es muy raro encontrar a alguien en el pueblo de Israel que hoy ore diciendo Abba. Y en aquellos tiempos igual. Y Jesús aparece con esta revelación. Por eso no solamente el hijo de la parábola buscaba la abundancia de pan, pero luego se encontró con la razón por la que había abundancia de pan. Y es que Él sería el Hijo. Y aquel gran Señor sería Padre. Por lo tanto, una de las maravillosas manifestaciones de la luz de Cristo para este mundo es la revelación de un Dios cercano, de un Dios paternal, de un Dios familiar, de un Dios que nos ama como a hijos. A veces no entendemos esto. Yo no te lo vuelvo a decir, yo no te estoy diciendo que Dios consienta. ¿Sabéis cuántas veces los padres han ido a buscar hijos con problemas? Problemas causados por los hijos en una actitud de desobediencia. Papá, mamá, ¿podés recogerme? Y el padre va y lo recoge, lo sube al coche. ¿Estás bien? Sí, le da un beso y le dice, ahora vamos a casa, ya hablaremos. Claro que hablaremos, pero ahora te recojo. No te voy a dejar abandonado, porque eres mi hijo. A veces no entendemos estas cosas. El hijo es cierto, pero para entender este corazón de padre hace falta que te arrepientas también. Si no, no lo vas a entender jamás. Por eso Jesús estaba entre la gente. El reino de los cielos estaba allí. No había que ir a Jerusalén. De hecho, hacía tiempo que no se veían milagros en Jerusalén. Hacía tiempo, los paralíticos que Jesús sanaba en Jerusalén tenían 34, 40 años. El del estanque de Betesda, ¿cuánto tiempo estaba ahí? Dice que desde que era niño estaba allí. O sea que como mínimo haría 50, 60 años, 100 años que no se veía un milagro en Jerusalén. Ni uno. Ni uno. Pero el reino de los cielos venía. De repente en Galilea comienzan a haber milagros. Claro que se hicieron milagros luego en Jerusalén, pero aquí comienza en Galilea, la región de oscuridad, como decía Lili el otro día. Paradójico, ¿verdad? La región de muerte, paradójico, ¿no? Pero ahí estaba Jesús cambiando la historia, cambiando la situación. Yo no sé si tú caminas en oscuridad o estás bajo una sombra de muerte, pero en una situación así, o por lo menos así le llamaban, Jesús llegó y Jesús cambió las cosas. El reino estaba allí. Dios estaba allí. Lucas 7:11 dice, aconteció que después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Tú conoces esta historia. Y dice que una mujer iba a sepultar a su único hijo, y era viuda, por lo tanto había sepultado al marido, ahora sepulta a su hijo. Ella estaba condenada, muchas veces lo he dicho esto, condenada a la mendicidad,
Por lo tanto, el milagro que hace aquí Jesús es un milagro de un alcance tan grande. Yo quiero mostrarte algo también cuando veamos los milagros de Jesús dentro de unos minutos. Que los milagros que Jesús hacía no solamente sanaba el cuerpo, sino que transformaba el alma de la persona. Porque muchas veces los problemas físicos también tienen que ver con problemas del alma. Y en otros casos los problemas físicos afectan el alma. Entonces, dice que había mucha gente y Jesús se acercó. Nadie le pidió que resucitara al muchacho. Ni ella se lo pidió, pero dice que Jesús se compadeció. Versículo 14, se acercó, tocó el féretro, se detuvo la gente. Iba a decir detuvieron y después detuvo y dije se detuvió. Bueno, se detuvo la gente y Jesús le dijo levántate. Entonces se incorporó y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Este momento debe haber sido impresionante. No sabemos qué edad tendría esta persona, si era un adolescente, un niño, un hombre. Lo cierto es que se lo dio a la madre. Claro, si era un bebé, entendemos que es un acto físico. Pero si era un muchacho ya, eso de que se lo dio a la madre, como que se lo devolvió a la madre. El diablo le había arrebatado algo en el alma a esta mujer y ahora Jesús se lo estaba trayendo de vuelta. ¿Tú te das cuenta de esto? Tal vez un hijo que no ha muerto, pero se ha ido de casa. Y llegó Jesús, se lo dio a la madre. Aquí está tu hijo. No pariste para sufrir. Pariste para verlo vivir. Y entonces la gente comenzó a decir, un gran profeta, versículo 16, Juli, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto lo compartió Lili ya el domingo pasado. Dios está aquí. Se extendió su fama por todos los lugares. Y luego los discípulos, versículo 18 de Juan, le dieron las nuevas de todas estas cosas. Él estaba en la cárcel y Juan llamó a 2 de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Saben? Después de esto Jesús comienza a decir que no se levantó un hombre como Juan. Y Juan acaba de hacer una pregunta con dudas. Juan pregunta, ¿eras tú el Mesías o me equivoqué? Y Jesús le dice que sí, que es él. Y luego dice que sepan que no se ha levantado un hombre como Juan. Él está en la cárcel sufriendo. Le vino un momento de duda, pero que sepáis, ese es un gran hombre. Nos sacó un palo y le pegó en la cabeza a Juan. Pero sí la respuesta es maravillosa. Y dice, ¿eres tú? Y cuando pues los hombres vinieron le dijeron, Juan nos ha enviado a ti. Preguntando esto, en esa misma hora Jesús sanó muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. Impresionante. Impresionante. Le dijo, vengan conmigo un rato que tengo algunas cosas que hacer y luego vamos a hablar, pero acompañadme. Y lo llevó para que los paralíticos caminaran, los ciegos sanaran, los endemoniados fueran liberados. Esto es algo impresionante. Qué difícil que es a veces hablar en el contexto europeo de estas cosas. Porque todo tiene que pasar por la mente humana. Y lo que la mente humana entiende existe. Lo que la mente humana no entiende no existe. ¿Sabes? Entre las cosas que yo a veces les pregunto, un trabajo que le hago a los chicos, a mis alumnos, ¿sabes qué? Cuando antes de entrar en lo que es cultura y que son conceptos culturales como qué es la realidad, que no, todas estas cosas así muy filosóficas, yo siempre le hago algunas preguntas a ellos sobre su propia cultura, ¿no? Y le digo, bueno, yo quiero que me describas tu cultura, cómo se saluda a la gente, cómo habla la gente. Escríbeme como si vinieras de otro lugar y me tienes que contar cómo es la cultura de un granadino, ¿vale? Entonces, entre esas culturas le pregunto siempre, para tu cultura, ¿qué es la realidad? En primer lugar, mucha gente me dice, ¿cómo esta pregunta no la entiende? Muy profunda. ¿Qué es la realidad para ti? ¿Qué es lo real? ¿Sabéis la cantidad de personas que me dicen, lo que veo, lo que toco, lo que palpo? O sea que el amor para ti no es realidad, ¿no? Porque no lo ves, ni lo palpas. ¿Y Dios? ¿Es real? Bueno, sí. ¿Lo ves a Dios? No. Otros dicen, es verdad lo que yo creo. Es real lo que yo creo. Que Dios nos ayude contigo, ¿eh? Porque el día que no creas no existe. Ese es el contexto donde nosotros nos movemos.
Todo está filtrado por aquí. Jesús le dijo a ellos, vengan, antes que les cuente algo, yo quiero que vuestros ojos lo vean. Sanó enfermo, echó fuera demonios, los ciegos recobraron la vista. Y yo creo que este Jesús sigue intacto. No lo han afectado. Murió, pero resucitó y envió su Espíritu Santo. Vamos a orar por estas cosas, hermano. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por la gloria de Dios. Y entonces le dice, vayan y díganle a Juan. Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, no lo que yo les cuente, vosotros lo habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. ¿Quién eran los pobres? Los del vulgo. No era gente carente de dinero, sino gente que no tenía la preparación religiosa que tenían los maestros de Jerusalén, los del vulgo. Y mira lo que dice el versículo 23, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mira Juan, miren, díganle a Juan, miren, los milagros que habéis visto. Y decidle que el Evangelio no queda solo en una escuela rabínica. Este mensaje está en las calles. No estoy esperando que la gente vaya a Jerusalén para ser instruido. Yo estoy llevando la instrucción a la gente. No esperen que la gente vaya a un centro educativo. Lleven la educación a donde está la gente. Bueno, ese es otro tema. No esperen que los niños vayan a donde están los niños. Eso hizo Jesús. No esperen que la gente sea instruida. Instruyanla en las calles. Y denle el mismo conocimiento que los otros tienen y que tengan las mismas oportunidades que otros tienen. Me alegra que en España se reservan plazas para determinados grupos y colectivos en las universidades, al menos por distancia, para que puedan estudiar. Gente mayor de 25, mayores de 40, mayores de 50. Y a mí me alegra ver esto. Porque gente que no tuvo la oportunidad antes, pero siempre tendrá una puerta abierta. Y Jesús dijo, a los que nunca fueron instruidos en una sinagoga, yo les estoy llevando el conocimiento. Ellos no saben leer en hebreo, por lo tanto jamás podrán leer un texto de la Torá. Pero yo vengo aquí para enseñárselas en su propia lengua. Yo les voy a traducir literal y culturalmente y espiritualmente la ley de Dios a sus corazones. Por eso Dios había visitado a su pueblo. Necesitamos esta claridad y esta luz. Y lo que te dije recién, y que los del vulgo, los que no sabían ni leer ni escribir en hebreo, aparentemente unos cuantos de los discípulos de Jesús, si no la mayoría, pero como mínimo Pedro y los otros, seguramente Juan, los hijos de Zebedeo, evidentemente eran gente que no sabían ni leer ni escribir en hebreo. Eran los del vulgo. Gente sencilla. Y le vino la luz. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que no tropieza en mí. ¿Sabes? Las razones por las cuales se tropieza. En primer lugar, porque alguien actúa como actúa el diablo. Entonces cuando se enfrenta con Jesús, va a tropezar. Es una puerta cerrada porque no va a querer pasar. Todo está muy bien, pero cuando aparece realmente quién es Jesús de Nazaret, hasta aquí llegamos. Qué bonita tu religión, qué bonito lo tuyo. Otra de las razones por las cuales se tropieza, hermano, es el orgullo. El orgullo. Cuidado con esto. Tropezamos con Jesús porque hay orgullo. Y a veces hay orgullo religioso. Son las costumbres, las formas. En mi iglesia lo hacemos así. Ya, y está bien. Y si les va bien, adelante. Pero Jesús no enseñó esta fórmula. Da lo mismo si te bautizas así o se bautizas asá. Lo importante es que te bautices en agua, en inmersión como mandó Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que te arrepientas. ¿Lo entiendes a esto? Y tenemos bautismo. No, pero es que en el bautismo hay que poner esto, hay que poner aquello, hay que hacer no sé qué. Igual que en las bodas. Pero pastor, las bodas, ¿dónde está en la Biblia una boda? ¿Cuáles son los reglamentos para una boda? Es más, la mayoría de las cosas que se hacen en las bodas cristianas son paganas. Echamos arroz, pétalos de rosa. No quiero ofender a nadie, sigan haciéndolo, pero eso no viene de la Biblia. Y a veces lo santificamos y decimos así, así. Y luego impedimos que la gloria de Dios fluya en nosotros, porque estamos tan atados
con estructuras de costumbres religiosas que no dejamos fluir el río de la vida de Dios. Y le ponemos leyes a Dios donde Dios no las puso. Le ponemos puertas al campo. Amén. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Por eso, y la otra razón por la cual se tropieza es por incredulidad. Por eso dijo Jesús, bienaventurado el que no tropieza conmigo. O porque estás haciendo las cosas del diablo, porque eres un orgulloso, o porque eres un incrédulo. No permitas que esto esté en ti, porque si no, no vas a ser feliz, ni vas a ver nunca la luz. Por eso te estoy hablando de la fe sencilla. A diferencia de la actitud de los orgullosos maestros y estudiantes de la ley en Jerusalén, me van a apedrear un día de esto. A diferencia de la actitud de los orgullosos maestros y estudiantes de la ley que había en Jerusalén, que todo lo cuestionaban, que no creían, en Galilea la gente le siguió a Jesús. Y venían aquellos maestros y aquellos estudiantes de los maestros y decían, Rabí, a Jesús, no, maestro, cuando la ley dice, ¿tú qué opinas? A ver dónde lo pillamos. Y Jesús se da cuenta que ellos lo que querían era discutir, tratar de encontrar con la mente lo que se conoce por medio del corazón y luego transforma la mente. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Yo a veces tengo una manera de pensar y veo a los niños cómo se conduce con una sencillez tan grande, con un corazoncito tan simple, y resulta ser que su actitud de corazón me cambia mi manera de pensar. Y me doy cuenta que me hice tan estructurado. El otro día yo estaba con Tiago jugando y encontramos con Tiago una cantidad de caracoles impresionante. Era la casa donde se fabrican los caracoles. Pues salían caracoles chiquititos, grandes. Todos estaban todos caracoles. Yo encontré el lugar donde salen los caracoles, ¿vale? Y entonces cogí uno así de grande y le dije, mira, Tiago, dime, a ver, ¿tú qué opinas? Todavía él no, pero ya va a pensar un poco más. Ya. Bueno, piensa mucho, muy inteligente. Le dije, dime esto, ¿el caracol qué es? ¿Sofisticado o retorcido? ¿No? Ya miraba, decía, retorcido. Él repite, ¿no? ¿Qué es un caracol? ¿Es sofisticado o es retorcido? No lo sabemos. Yo soy una persona muy inteligente. Sí, pero también eres muy retorcido, ¿eh? Yo soy muy sofisticado. Sí, pero eres retorcido. Yo no sé si esto que le das tanta vuelta a las cosas es porque eres inteligente o porque eres incrédulo. O porque estás tratando de decir esto es inexplicable para justificarte que tú no quieres creer. Ahí lo dejo, vaya. Pero no te olvides que sea sofisticado o retorcido, el caracol va muy lento, ¿vale? Bueno, a diferencia de la actitud de los maestros orgullosos y estudiantes de la ley en Jerusalén, orgullosos, que todo lo cuestioné y no creían, en Galilea la gente creyó. Mira por dónde, esto que se le llamaba la región, como decía Lili el domingo, esto lo dijo Lili, región de oscuridad, de sombra de muerte, ellos creyeron, se arrepintieron, sabían que habían actuado mal, que habían descuidado su relación con Dios. No hacía falta decirles mucho, yo lo sabía. Lo he hecho mal. Lo sé. En el Antiguo Testamento se usa mucho la palabra volver para hablar de arrepentimiento. Es un verbo, shub. Se usa mucho esta palabra. No es la única para arrepentimiento, pero se usa mucho. Si lo ves en los profetas constantemente, ellos no dicen arrepiéntete literalmente, dicen vuélvanse a Dios. Shub, usa este verbo. Significa ir caminando para allá y dar vuelta y caminar para el otro lado. ¿Lo entiendes a esto? Girar y volverte hacia atrás. Que el sol no te dé en la nuca, sino que te dé en la cara. Nada que ver con la canción Cara al Sol, por favor. No estoy hablando de política aquí, ¿eh? Yo la otra vez hablé de esto y dije que el sol de Dios te dé en la cara. Me dijeron, cuidado que te estás metiendo en política, va a terminar cantando Cara al Sol. No, yo estoy hablando de esas cosas, ¿vale? Por favor, el que quiera sacar una lectura de eso es porque tiene la mente de caracol, vaya. Tiene la mente sofisticada. Bueno, volver sobre los pasos. No basta con decir me siento mal por haberlo hecho. Volvamos y desandemos el camino. Restauremos la situación. Restauremos el corazón herido. Sanemos al herido. Acompañemos a aquel que ayer abandonamos y nos hemos arrepentido. Volvamos a estar con el que hemos dejado de lado si te has arrepentido.
No basta decir me arrepiento y sigo igual que antes, ¿no? Volver como sinónimo de arrepentimiento, como desandar caminos, como volver a mirar a Dios de cara. Bueno, esto es mejor que lo del sol, ¿vale? Esa era una de las ideas sobre el arrepentimiento en los días de la cultura, en la cultura de Jesús. Porque yo te leí recién esto. Dice que desde que Jesús, te lo voy a volver a leer, el versículo 17, lo que te leí al principio, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaban con la red en el mar. Ese era su negocio, era su trabajo. Yo le decía a los hermanos de Nillo, es como si tú tienes el mercadillo puesto con toda la ropa. Pasa Jesús y te dice, sígueme, y tú te vas y dejas la furgoneta abierta con la llave puesta, todo el género ahí. Se acabó. Se acabó. Imagínate Pedro. Por eso la suegra de Pedro luego le dio fiebre. Pobre mujer, ¿no? Pedro siguió a Jesús y dijo, ¿con quién se ha casado mi hija, no? ¿De qué van a vivir estos? Bueno, lo cierto es que Simón llama a Pedro, Andrés, lo dejan todo, era su negocio, era su industria. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Miren mi hermano, es una sencillez tan grande que si no la entiendes, la vas a llamar irresponsabilidad. Es la sencillez de los niños, ¿sabes? Bueno, pero todavía no es muy responsable o es muy sencillo. Es que no lo sabemos. A veces a mí me cuesta distinguir dónde empieza la irresponsabilidad y dónde la sencillez. Pero a veces le llamamos irresponsabilidad a la sencillez de corazón. Es sencillo. Porque ¿sabes cuándo te das cuenta? Cuando personas que actúan así, luego Dios los respalda. Y te das cuenta que no fueron irresponsables, fueron muy sencillos.